Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperando todos se encuentren muy bien. Siguiendo las recomendaciones de estos días de mantener y guardar la distancia. Este, pues que nos ha estado orillando a esta parte de mm, cambiar de dinámica un poquito de clases. Pues continuamos y continuaremos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, pues a seguir con nuestro módulo uno, a seguir trabajando y a seguir estudiando. Este, Como ustedes pueden recordar, este módulo o esta unidad del primer módulo, la unidad 2, ya nos está hablando acerca de mejorar o de estudiar o de analizar la forma de lectura y de escritura que tenemos, la forma en cómo redactamos, la forma en cómo obtenemos información, porque a final de cuentas, si lo que queremos es aprender algo, si lo que queremos es terminar la prepa, pues tenemos que aprender y tenemos que obtener información, ¿no? Entonces, pues también hay una forma correcta y adecuada de hacerla. Y eso es a través de leer y a través de analizar diferentes textos. Y justamente la clase anterior o la clase de ayer estábamos viendo o teníamos algunas clasificaciones de textos, los que eran descriptivos, argumentativos, explicativos, etcétera. También analizamos ya una clasificación específica que es acerca de los textos informativos y empezábamos a ver los textos de divulgación científica, que hay algunos artículos de algunas revistas. También vimos textos didácticos, que son básicamente los libros de texto. Y justamente hoy vamos a iniciar con otro tipo de texto informativo y es justamente, como el título lo dice aquí, los textos periodísticos. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Nada más antes de continuar, como siempre, déjenme verifico que la transmisión se esté llevando en orden y se escuche adecuadamente, porque pues uno nunca sabe. A pesar de que todo está ya, a pesar de que ya tengo más o menos controlado y dominado esto, pues no estamos exentos de que haya algún tipo de errorcillo por ahí. Entonces vamos a tratar de escuchar. Perfecto. Se escucha bien, sin problema, sin mayores retrasos. Entonces, continuemos, chicos. Este, entonces, ¿qué son los textos periodísticos? ¿Ok? Podrá sonar am, un poquito común, por así decirlo. Saludos, Jesús, qué gusto. Les decía entonces, ¿qué son los textos periodísticos? Como su nombre lo dice, un texto periodístico es algo que surge con cierta periodicidad, ¿ok? En realidad de ahí viene la cuestión del periódico, que sale cada cierto periodo, ¿ok? Entonces, textos periodísticos son textos que van surgiendo con cierta regularidad o con cierta normalidad. Entonces, son publicaciones con regularidad cada cierto tiempo. Normalmente un periódico, o lo que conocemos como un periódico, es un texto que surge todos los días. Es un texto que, por ejemplo, el Reforma, el Milenio, eh, la Jornada, etcétera, son textos, son periódicos que salen diario. Algunas personas a estos textos les llaman diarios, justamente. ¿Y cuál es el objetivo del diario o cuál es el objetivo del texto? Pues informar el acontecer diario, ¿ok? Entonces, un texto periodístico es sí, aquel texto, aquella redacción que,
que narra los acontecimientos más importantes del día anterior, ¿ok? O incluso algunos periódicos tratan de tener la información más reciente o tratan de adelantarse a ciertos acontecimientos. Hoy en día, la dinámica de la información se ha modificado mucho. La mayoría de los periódicos ya tienen un respaldo digital, un respaldo virtual con redes sociales. Entonces, básicamente la información de los diarios hoy va surgiendo de manera inmediata, de isofacto. Tan pronto pasa una noticia, un acontecimiento, ya está publicada en las redes sociales. Y cuando publican su versión impresa al otro día los periódicos, lo que hacen es una recopilación de todas estas notas que van surgiendo día con día. Ahora bien, esta información del acontecer diario tiene una técnica y tiene una forma para ser representado y para ser expresado y para ser expuesto. Entonces, el periodismo abarca distintos géneros. Hay dos principalmente, el informativo y el interpretativo. O hay otro que es híbrido, que es una combinación entre la información y la interpretación. Por su parte, en la información o en el periodismo informativo se tienen distintas, ¿cómo se llama? Se tienen una clasificación o unos ejemplos, que es la noticia, la nota informativa, la entrevista y el reportaje. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. También vamos a ver qué es el periodismo interpretativo, donde ya va más la parte del autor. Bueno, igual lo vamos a ver ahorita. Y aquellos casos que pueden ser híbridos, que es una combinación entre un texto periodístico informativo y un texto periodístico interpretativo. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con la nota periodística que viene aquí. Informativa, nota periodística. La nota periodística, su objetivo es dar a conocer hechos o sucesos de interés colectivo. Estos pueden ser actuales, súbitos y relevantes. En una nota informativa trata de ser objetiva. Principalmente, este es el punto, yo creo que más importante en esta cuestión. La nota periodística trata de dar a conocer hechos o sucesos de interés colectivo que deben ser actuales, súbitos y relevantes. Y principalmente la nota informativa trata de ser objetiva, ¿ok? ¿Y cómo se logra que la nota sea objetiva? Respondiendo las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Qué? Es describir el hecho o el acontecimiento o el evento. El quién es él o los sujetos de la información. Él o los sujetos que están involucrados. El cómo, la forma o manera en cómo se produce el hecho. ¿Ok? Cómo pasan los sucesos. ¿Qué orden? ¿Ok? ¿Cuándo? El tiempo, su precisión. El tiempo, su precisión depende del hecho, perdón. Entonces, ¿cuándo ocurrió? Hoy, ayer, en la madrugada, en la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, etcétera. ¿Dónde? El sitio o lugar donde se produjo el acontecimiento. En Huixquilucan, en Guajimalpa, en Atizapán, Zaragoza, en la colonia tal, no sé si me explico. Incluso hoy podemos señalar hasta lugares virtuales. En redes sociales se publicó un video de tal cosa. O el presidente declaró en su conferencia virtual matutina tal cosa. No sé si me explico. ¿Por qué? La causa por la que se produjo el hecho. Aquí yo lo pongo un poquito en tela de juicio y aquí tengan mucho cuidado. Cuando marcamos las causas de algo, debería de ser lo más objetivo, pero muchas veces las personas tratan de interpretar la motivación de alguien para hacer algo, ¿ok?
Entonces, ¿cuál es la causa? Uno piensa, ay, porque estaba celoso, o porque estaba enojado, o porque estaba feliz, o porque estaba contento. Híjoles, no sé, porque estaba contento se puso a cantar, o a lo mejor porque estaba triste se puso a cantar. Un mismo acto puede tener dos causas diferentes, las cuales eso es cuestión de lo peligroso a veces en las notas informativas. Cuando el autor de la nota intenta o da datos que no tiene seguro de los cuales no tiene seguridad o de los cuales no tiene suficiente sustento, ¿ok? Y cosa muy similar pasa con la finalidad. ¿Para qué hizo esto? ¿Ok? Cantó para reclamarle a alguien, cantó para declarársele a alguien. Híjoles, es muy difícil determinar las causas y las finalidades de los eventos cuando describimos las acciones de las personas. Cuando describimos acciones o cuando describimos acontecimientos o hechos de otro tipo, por ejemplo, ah, el vehículo se descompuso porque no tenía mantenimiento desde hace 5 años y eso originó el choque. No sé si me explico. Un accidente que proviene de la falta de mantenimiento del vehículo, ahí sí la causa y la finalidad son un poquito más claras. A eso se refiere con que las notas periodísticas deben de ser objetivas. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de nota periodística, si no me equivoco. Sí, la estructura de una nota debe ser la siguiente. Esto es para que vean un ejemplo y cómo debe estar estructurada. Que es, insisto, normalmente lo que encontramos en cualquier periódico escrito. Pero bueno, en primer lugar, la nota debe tener un titular. Por ejemplo, aquí, Conaculta lanza convocatoria para promover la lectura. Cuenta lo más esencial de ella y al mismo tiempo constituye un anzuelo para los lectores, por lo cual debe ser atractivo e interesante. Ok. En la nota periodística, esto que podría parecer un subtítulo, le vamos a llamar bajada. Parte en la que se debe ampliar la información entregada en el titular, la manera que al leer se obtenga una visión más global de la noticia, pero sin entrar en detalles, sino de forma sintética. Por ejemplo, aquí, el ganador recibirá una colección de libros y una beca para un curso o posgrado. ¿Ok? Ay, perdón. El lead o entrada, este primer parrafito, es el primer párrafo de la noticia, en la que se resume lo principal de la información, respondiendo a las preguntas básicas qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Puede añadirse también otra información que responderá a cómo o para qué. ¿De acuerdo? Entonces, con la finalidad de conocer, reconocer y difundir las diversas experiencias de los promotores de la lectura en México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, abrió la convocatoria Premio al Fomento de la Lectura Lee 2011. Entonces dice quién, dice cómo, dice cuándo, dice dónde. Las preguntas básicas en este parrafito ya están estipuladas. Y a partir de ahí viene el cuerpo del texto, que es la parte más, ¿cómo se llama? Más extensa del texto.
esa parte. En el cuerpo del texto se agregan más detalles y se profundiza la información entregada en el id o la entrada. En general, el cuerpo de la noticia se redacta siguiendo una lógica de importancia. Va desde lo fundamental hasta lo prescindible, es decir, poniendo en primer lugar aquello que reviste lo más importante, luego lo que es medianamente importante y al final lo que tiene menor relevancia. ¿De acuerdo? Es básicamente la estructura de una nota periodística. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo muy en cuenta porque estas preguntas pueden ser muy importantes. ¿Cuáles son las partes que constituyen o la estructura de la nota periodística? El titular, la bajada, el lead o entrada y el cuerpo del texto. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Por otra parte, y como lo habíamos visto hace un momento, los tipos, otro tipo de, aparte de la nota informativa, es la entrevista. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es una entrevista? Una entrevista igual, coloquialmente sabemos y conocemos de entrevistas. Entrevistas cuando alguien le empieza a preguntar cosas a otra persona, ¿no? Es la concepción que tenemos. Una entrevista también puede ser escrita, una serie de preguntas y tú las vas contestando. Un guión de entrevista. Pero bueno, en términos generales podemos decir que la entrevista es una conversación sobre una base de preguntas. Que difícilmente una entrevista es de la nada. Normalmente una entrevista ya tiene un guión establecido. Es más, dentro de la investigación científica tenemos toda una técnica para elaborar entrevistas. Una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada, preguntas de entrada, preguntas de desarrollo, preguntas para obtener información de un tipo, de causalidad, de relación, preguntas, etcétera. Sí existen técnicas muy específicas y muy particulares para la elaboración de entrevistas y para tratar de obtenerle la información que tú requieres a tu informante. ¿Ok? Pero bueno, eso no lo vamos a ver con desarrollo aquí, pero solamente quiero que sepan y que tomen en consideración que existe toda esa parte. ¿Dónde revisamos esa metodología para la elaboración de entrevistas? Por ejemplo, los comunicólogos. Ellos son los principales y los primeros. Pero también en metodología de la investigación para otro tipo de ciencias, por ejemplo, para la investigación cualitativa, perdón, por ahí quien toma también clases de estadística conmigo, sabrá que la estadística son metodologías cuantitativas. La mayor parte de la información de la estadística cuantitativa proviene de encuestas, por ejemplo, de preguntas cerradas. En el caso de la investigación cualitativa, que trata de describir acontecimientos de una forma o de características o de cualidades particulares, no podemos hacer encuestas o no lo podemos demostrar por medio de números. Se tiene que hacer por medio de entrevistas, la percepción de las personas acerca de tal tema, ¿no? Pero bueno, entonces, en la entrevista se obtiene información sobre un tema del que el entrevistado tiene conocimiento. Entrevistamos al Premio Nobel de Literatura para que ver qué nos dice acerca de tal tema. Entrevistamos a tal personalidad por este otro tema, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo importante es que el entrevistado tenga conocimiento acerca de el tema que estamos interesados en investigar. El rol de los lectores que consultan entrevistas no solo es buscar información que le pueda brindar
sino también analizar el tipo de entrevista, quién la realiza, quién la contesta, de qué manera se formulan las preguntas, para saber qué responden las contestaciones y así generar nuevos aprendizajes. Usualmente una entrevista era escrita hace muchos años. Hoy en día normalmente las entrevistas son presenciales, son grabadas, entonces ya puedes ver la información. Lo interesante de una entrevista es la información no solamente explícita que existe, también la información implícita, la forma en cómo preguntan ciertos temas, la forma en cómo se responden, la entonación, el tipo de palabras que se ocupan, etcétera. ¿Ok? Una entrevista como un mecanismo de obtención de información es muy amplio. ¿Ok? Pero bueno, continuemos. Otro tipo de información periódica, de texto periódico, de texto informativo periódico, es el reportaje. ¿Y qué es un reportaje? Un reportaje es aquel texto periodístico informativo que reúne todas las formas periodísticas. Es informativo porque da prioridad a la información donde se narran los hechos de forma objetiva, pero también es interpretativo porque además de informar, también interpreta, ¿ok? Ese es el punto de un reportaje, que no solamente es información o datos duros, también incluye la opinión de quien está redactando, o más que la opinión, ahí es un error mío, la interpretación de quien está redactando. Por ejemplo, decir 1000 personas acudieron a la reunión, tal vez para ti puedes decir, ay, ¿cuántas personas? Son muchas personas. Entonces puedes escribir, una gran cantidad de personas se reunieron para protestar contra tal cosa. Y alguien, y para otra persona a lo mejor, para ellos 100 personas ya es una multitud. Entonces, una multitud de 100 personas se conglomeraron para apoyar una causa justa. No sé si me explico. El hecho de que el autor diga que 1000 o que 100 personas, o es una multitud, o solamente 100 personas se reunieron, eso es interpretación. ¿Me explico? Y eso va a generar que tú cuando leas un reportaje te imagines las cosas de diferente manera. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de una, ¿cómo se llama? De un reportaje? Debe de contener antecedentes, consecuencias, comparaciones, derivaciones y también fotografías e ilustraciones. ¿Ok? Esos son los elementos que debe constituir a un reportaje. Siguiente, textos tecnológicos. Los textos tecnológicos, como les he venido diciendo, es esta nueva forma de presentar esta información. El reportaje, la nota periodística, ¿cómo se llama? Las entrevistas, etcétera, eran textos, eran situaciones que hace unos años solamente se podían apreciar o solamente se podrían recibir de forma impresa, de forma escrita. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, ya recibimos esta información de distinta manera. Ya textos en la nube, ya son
memes de internet, ya por medio de Facebook, por medio de podcast, por medio de bloggers, por medio de videos, como lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esta presentación, ustedes saben perfectamente que sale, que se obtiene del libro de texto que está predestinado por la SEP. Este es básicamente un extracto de esa información que yo lo trato de presentar de forma sintetizada en una presentación, en diapositivas. ¿Ok? No sé si me explico. Entonces, ¿cómo se llama? Pero básicamente el texto tecnológico es cómo estamos asimilando y cómo estamos transformando los diferentes tipos de textos a las tecnologías actuales. ¿De acuerdo? Incluso dentro de la misma computadora o dentro de la misma tecnología, los textos y las páginas al principio eran muy diferentes, no contenían tantos apoyos visuales, no eran tan multimedia, por así decirlo. Multimedia en el sentido de combinar texto, sonido, video, imágenes, gráficas, animaciones. Era muy difícil encontrar ese tipo de cuestiones en una, ¿se llama? En una página de internet. Hoy en día, al contrario, es difícil encontrar páginas de internet que no tengan animaciones, videos, textos, etcétera. ¿Ok? Otro ejemplo son las revistas impresas que poco a poco van desapareciendo. Las revistas impresas antes eran muy populares y hoy en día se están volviendo sitios y páginas en internet, ¿no? Donde sus reportajes ya no son reportajes escritos como tal, ya son reportajes grabados, ya son diferentes. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy, igual media horita, porque insisto, creo que es lo más didáctico posible para no saturarlos mucho y no fastidiarlos mucho. Y ¿cómo se llama? Y la próxima clase, o sea, hacia mañana, vamos a ver el proceso lector. ¿De acuerdo? Pues espero haya sido de su agrado esta clase, hayan entendido que es el objetivo. Pónganse a estudiar quien tenga acceso al libro, quien esté estudiando, quien quiera estudiarlo de prepa abierta. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden dejar comentarios. Mis alumnos que tengo en Classroom pueden hacerme preguntas vía Classroom o ya tienen mi WhatsApp que para la atención personalizada. Entonces, ahí estoy al pendiente de mi WhatsApp, de Classroom y de los comentarios en este video. ¿Sale? Espero que se encuentren muy bien y nos vemos y nos comunicamos muy pronto. Repito y reitero, usan la distancia, quédense en casa, salgan solamente para lo más indispensable, cuidémonos y esperemos que pronto podamos volver a vernos y tener clases presenciales. Por lo mientras, pues estudiemos a la distancia y tratemos de aprender a la distancia. ¿Vale, chicos? Nos vemos. Que estén muy bien. Saludos. Buenos días.